Le voy a pedir que me bajen el teclado en el retorno. Dios cambia la vida. Decítelo, Dios cambia la vida. Quiero que abras tu Biblia en el libro de Juan capítulo 3, versículos 3 y 4. Mirá, nosotros no solamente tenemos que saber o conocer de Dios. Tenemos que saber y conocer a Dios como algo nuestro, algo personal. La Biblia dice en Juan 3, 3 y 4, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Saben? Nadie le hubiera, ahora como hemos hablado mucho de Dios, de los cambios de vida, nosotros podemos entender y decir, sí, se puede nacer de nuevo. Ellos tienen una vida nueva, a ella se le había acabado la vida y Dios le dio una vida nueva, una oportunidad nueva. Pero cuando este hombre había escuchado, Nicodemo, esta palabra de Jesús, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y él dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Es algo imposible, o sea, no se puede nacer de nuevo. Yo ya nací, ya está, no puedo volver a nacer. Y así, en el mundo, siempre hay cosas que parecen imposibles. Pareciera que no fuese posible cosas semejantes como esta de nacer de nuevo. Y Dios, cuando creó al hombre, Él no lo creó con las cosas malas, ¿saben? Dios creó al hombre y no lo creó para que muera. Dios creó al hombre para que viva eternamente. Por eso uno quiere tener una eterna juventud. Uno quisiera vivir para siempre. Hay un deseo en el corazón del hombre que es la eternidad. Pero por causa del pecado, en Génesis 3, 6 y 7 dice, la mujer se fijó en el fruto del árbol si se podía comer y que solo de verlo se le antojaba y le daban ganas de alcanzar la sabiduría. Dice la Biblia en Génesis 3, 6 y 7, arrancó entonces uno de los frutos y comió, luego le dio a su esposo que estaba allí con ella, también él comió y en ese mismo instante se dieron cuenta que lo que los dos habían hecho y de que estaban desnudos, entonces tomaron unas hojas de higuera, la cosieron para cubrirse con ellas. ¿Saben? Dios creó para nosotros algo perfecto y creó la vida eterna. El hombre con el pecado lo echó a perder. Y yo sé que nosotros todos nos damos cuenta que cuando cometemos pecado lo echamos a perder. Cuando peleas con tu esposa, pecados son las cosas malas. Cuando robás, mentís, engañás, estafás, te drogás. Nosotros echamos a perder las cosas. En este caso, Adán y Eva comieron la fruta que no tenían que comer y echaron a perder. Pero la humanidad, la muerte no estaba planeada por Dios para el hombre. Pero cuando el hombre cometió un pecado y semejante desobediencia, la muerte entró. Dice Génesis 3:19. La maldición de Dios por el pecado del hombre. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Dios formó al hombre y la mujer del polvo de la tierra y lo formó no para volverlo a poner en el polvo y volverlo a la tierra, sino que lo formó para vivir eternamente, pero por causa del pecado vino la maldición y fue la muerte. Y había que arreglarlo, porque Dios no había planeado eso para el hombre, pero había que arreglarlo. El hombre no lo pudo arreglar. Y Dios comenzó a darle promesas. Decí conmigo, promesas. Otra vez. Recién Cristian nos decía, les voy a dar palabras, ¿no? Y hablaba, Dios te va a prosperar. Es una promesa. Yo te puedo dar ahora unas promesas. ¿Cuántos quieren escuchar promesas? Nadie te podrá hacer frente. Dios te va a bendecir todos los días de tu vida. Dios va a abrir caminos delante tuyo. Caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a vos no te tocarán. Todo lo que hagas te irá bien. Y yo puedo hablar un montón de promesas más.
Decí conmigo, pero son promesas. Y las promesas fueron las que sostuvieron a la gente que antes de que Cristo venga, vivieron. Y Dios dio la primera promesa, Génesis 3:15, dice, haré que tú y la mujer sean enemigas. ¿Sabe a quién le estaba hablando? A la serpiente que hizo caer en pecado a Adán y a Eva. Y le habló a la serpiente y le puso un punto final. Y dice así la Biblia: haré que tú y la mujer sean enemigas, pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo, hablando un hijo de la mujer, un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. ¿Saben de qué hablaba? Cuando ya estaba la creación, Dios le estaba dando una promesa que iba a mandar a un hombre nacido de mujer que termine con la maldición del diablo. La serpiente era representación de la muerte, de la culebra, de Satanás. Y Dios estaba dándole una promesa: va a llegar el día en que yo voy a darle salvación al hombre, voy a darle un golpe mortal al diablo y voy a volver a bendecir al hombre. Era promesa, pasaron miles de años y hombres creyeron. ¿Sabes qué? Aún sin que Cristo viniese, la gente creía en Dios. Abraham, el padre de la fe, creyó. Y creer es creer. Algunos dicen creer o reventar, ¿no? Creer, porque es creer. Estamos acá por fe. Y antes de que Jesús viniese, también Dios le dio posibilidades al hombre de creer. Y hay gente que antes que Jesús naciese, antes que Jesús fuese a la cruz, ya creía que Jesús iba a resucitar. Salmo 16:10, el salmista David, él creyó antes. Decí conmigo, hay que creer antes. Otra vez decítelo. Dios te va a bendecir. Y digo, sí, pero no estoy bendecido. Hay que creer antes. Dios te va a prosperar. Sí, pero estoy pobre. Hay que creer antes. Dios va a darte un matrimonio muy feliz. Hay que creer antes. Cuando Ada nos estaba contando su oración ahí, quejándose a Dios, y cuando la familia que me prometiste, ella le creyó a Dios antes, pero él no sabía cómo Dios ya tenía planeada la felicidad. Dios tiene un plan, hay que creer antes. Mire lo que creyó David, dice: tú no me dejarás morir. La oración de David, todavía no había venido Jesús, pero él creyó antes y dijo, oraba y decía, no voy a morir, no me vas a dejar morir. Y sigue diciendo, no me abandonarás en el sepulcro. Mire esto, él decía, no me vas a dejar morir, y en la oración siguiente decía, voy a morir y voy a estar en el sepulcro. Pero había tanta fe que dice, no me abandonarás en el sepulcro, pues soy tu fiel servidor. ¿Saben? Él estaba creyendo que un día Dios iba a cumplir la promesa de sacar al hombre de la muerte y de la maldición de la muerte, e iba a mandar a un rescatador. Iba a mandar a alguien que lo iba a rescatar, y David decía, no vas a dejar mi cuerpo en el sepulcro, un día me vas a venir a rescatar. Y él estaba creyendo. Y un día, ¿sabes qué? Vino Jesús. ¿Cuántos creen que vino Jesús a la tierra? Nació en Belén. Y él vivió y anduvo entre nosotros. Nació de una mujer. Juan 11:23. Y Jesús, ¿sabes de qué hablaba? De la resurrección. Él no había muerto. Todavía no había pasado nada trascendente. Él era un hombre común. Y él hablaba de la resurrección. Porque algo había planeado Dios en la eternidad y se iba a cumplir. Jesús le dijo, Juan 11:23 al 26 dice así. Jesús estaba hablando con las hermanas de Lázaro. Lázaro había muerto.
Y Jesús habló con ella y les dijo, tu hermano resucitará. Promesa. Era una promesa. Todo el día, todo el tiempo, cuando predicamos, hablamos, estamos dando promesas. Recién cuando orábamos por el milagro, Dios te va a sanar. Los cuerpos enfermos se sanan, la sangre se limpia, la diabetes se va, los huesos se arreglan, el nódulo desaparece. Son promesas. Pero alguien las tiene que creer. Jesús mismo habló promesas y le dijo, tu hermano resucitará. ¿Te imaginas? Murió el hermano. La gente estaría o quisiera tal vez decirle, no juegues con mis sentimientos. ¿Cómo me vas a hablar así? Mi hermano acaba de morir. Y Jesús le dio promesas y le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero allá. Y Jesús le dijo, hey, Marta, yo soy la resurrección y la vida. Y hasta ahí solo son promesas. Es más, yo te puedo estar hablando a vos y decir un montón de cosas y usted puede mirar y decirme, bueno, usted está hablando nomás. Ahora ya nos vamos y... Pero hay gente que creyó en las promesas. Y Jesús hablaba y predicaba, mostraba milagros, señales y maravillas. Y Él hablaba de la resurrección. Y Él daba promesas. Y en esta promesa le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y era una promesa poderosa. Había una muerte literal de Lázaro. Pero también esta palabra es para aquellos que están muertos económicamente. Va a resucitar tu economía. Que está el matrimonio destruido, muerto el matrimonio. Dios puede resucitar tu matrimonio. Que está muerta la esperanza para tu salud. Dios puede resucitar tu salud. Las palabras de esperanza estaban en la boca de Jesús y siguen estando hoy. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y la pregunta es, ¿crees esto? ¿Cuántos creen esto? ¿Saben? La Biblia dice, el justo por la fe vivirá. El que cree puede alcanzar lo que Jesús promete. Todo aquel que vive y cree en mí, dijo Jesús, no va a morir eternamente. ¿Esto saben qué quiso decir? No nos vamos a quedar en el sepulcro. Acá lo que dijo, voy a sacar a David, que dijo, no dejarás mi alma en el sepulcro. Estaba dándole un mensaje a David en el sepulcro. Sí, David, tenías razón, no voy a dejar tu cuerpo en el sepulcro. ¿Y saben qué hizo Jesús? El día viernes santo murió. El día sábado, sería el segundo día. ¿Saben qué hizo Jesús? Visitó el sepulcro. Fue a las profundidades y le quitó la llave de la muerte a Satanás. Y cuando Él resucitó de entre los muertos, otros que habían muerto resucitaron con Él. Le doy un ejemplo rápido. Antes de la muerte de Jesús, todos los cuerpos que morían iban al infierno, a la tierra, un lugar que habla la Biblia como Seol. El Seol estaba dividido en dos partes. La historia de Lázaro y el rico cuenta y marca esta historia. Es como un lugar cerrado. De un lado estaban los malos, prendiéndose fuego y llorando y gritando de todo el dolor que vivían. Y del otro lado estaban los que se habían portado bien. Ahí estaba Abraham, ahí estaba David y ahí estaban todos los que se habían portado bien y estaban esperando ser rescatados y sacados de la tierra del Seol y llevados al cielo. Cuando Jesús fue a visitar al fondo, esto habla el libro de Pedro, fue a visitar las profundidades, fue y sacó a los que habían muerto en Dios. Los sacó del Seol y los llevó al cielo.
Y se cumplió la promesa que Dios le había dado a David. Y David había creído sin que antes y sin conocer a Jesús y sin haber resucitado Jesús, él ya había creído que Jesús lo iba a visitar en el sepulcro, lo iba a sacar del Seol y lo iba a llevar al tercer cielo. Sin saberlo. Y acá Jesús estaba diciéndole a todos: todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y yo te digo, Dios no va a dejar tu cuerpo en el sepulcro. No vamos a estar ahí para que nos terminen comiendo los bichos. Dios nos tiene preparado un lugar para nosotros. Jesús dijo: me voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, allá en el cielo, en el tercer cielo, junto con David, con Abraham, a donde yo esté, ustedes también estén. Y hay que creerle. Y todo eso eran promesas. Juan 2:19. Jesús, mirando al templo de los judíos, dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. La gente miró: ¿cómo? 40 años demoramos en construir el templo y vos lo vas a destruir en un día y al tercer día lo vas a levantar. Pero no entendían que Jesús hablaba de su cuerpo. Y él estaba, y hasta ahí eran promesas. Juan 20. Ocurrió la resurrección. El domingo muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue a la tumba donde habían puesto a Jesús. Hasta ahí eran promesas. Al acercarse se dio cuenta que habían movido la piedra que tapaba la entrada de la tumba. Entonces fue corriendo a donde estaba Simón Pedro y el discípulo favorito de Jesús y le dijo: se han llevado de la tumba al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron corriendo hasta la tumba. El otro discípulo corrió más rápido que Pedro y llegó primero. Se inclinó para ver dentro de la tumba y vio las vendas, pero no entró. Poco después llegó Simón Pedro y entró en la tumba. También él vio las vendas y vio además que la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús ya no estaba con las vendas, sino que la habían enrollado y puesto aparte. Luego el otro discípulo entró en la tumba. Cuando vio lo que había pasado, creyó. Creyó. Dijo: no está Jesús. ¿Saben qué se les vino? Las promesas. Se les vino el mensaje. Se les vino lo que Jesús había dicho. Fueron a la tumba y no había nada. Él no estaba. Parece que las promesas no eran solo promesas. Algo real estaban comenzando a experimentar. Versículo 9. Antes de eso, los discípulos no habían entendido lo que dice la Biblia acerca de que Jesús tenía que resucitar. Decítelo: Jesús tenía que resucitar. Tenía que resucitar. ¿Qué hubiese sido de David si no resucitaba? Se pudría en el sepulcro. ¿Qué hubiese sido de Lázaro? ¿Qué hubiese sido de nosotros? Jesús tenía que resucitar. Entonces Pedro, el versículo 10, y el otro discípulo regresaron a sus casas. María se quedó afuera de la tumba llorando. Mientras lloraba se inclinó para ver dentro de la tumba y vio a 2 ángeles vestidos de blanco. Estaban sentados, uno donde había estado la cabeza de Jesús y el otro donde había estado sus pies. ¡Wow! En la tumba, un ángel a un lado, el otro ángel al otro lado. Jesús no estaba. Decilo: Jesús no estaba. Esta es la historia más maravillosa en la humanidad. Pueden inventar miles y cientos de historias, pero no hay historia mayor y más poderosa que la de la resurrección. Y los ángeles le preguntaron: mujer, ¿por qué estás llorando?
Ella le respondió: porque alguien se ha llevado el cuerpo de mi Señor y no sé dónde lo habrá puesto. Apenas dijo esto, vio la cara y vio a Jesús allí. La primera aparición. Ya no era promesa que iba a resucitar. Alguien había visto la cara de Jesús por primera vez. Jesús estaba allí. Apenas, dice, Jesús le dijo, el versículo 14, apenas dijo esto, volvió la cara y vio a Jesús allí, pero no sabía que era él. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién busca? María pensó que estaba hablando con el que cuidaba el jardín donde estaba la tumba. Por eso le dijo: Señor, si usted se ha llevado el cuerpo que estaba en esta tumba, dígame dónde lo puso y yo lo iré a buscar. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y le dijo: Maestro. ¿Saben? Lo vio a Jesús. Vio a su maestro y Jesús le dijo: no me detengas, pues todavía no he ido a reunirme con mi Padre. Era la promesa que dijo: yo voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, estaba cumpliendo la primera promesa: voy a resucitar, y le estaba volviendo a repetir la segunda promesa: voy a ir al Padre a preparar lugar para ustedes. Pero no me apuren a cumplir la segunda promesa, porque todos tienen que ver cumplida la primera promesa. Más de 500 personas vieron a Jesús cumplir la primera promesa, y desde esos días hasta hoy millones de personas podemos decir: hemos visto al Cristo resucitado, conocemos al Cristo que no está en la tumba, Él está con nosotros. La primera promesa está cumplida. No me detengas, dijo Jesús, pues no he ido a reunirme con mi Padre, pero ve y diles a mis discípulos que voy a reunirme con Él, pues también es Padre de ustedes. Él es mi Dios y también es Dios de ustedes. María Magdalena fue y le dijo a los discípulos que había visto al Señor y les contó lo que Él le había dicho. Decir: Jesús resucitó. Si pudiéramos entender el significado de la resurrección. La Biblia dice: el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos es el poder que está en este lugar. El mismo Espíritu de Dios que levantó a Jesucristo de entre los muertos es el Espíritu que Jesús dejó. La Biblia dice que Él, cuando fue a cumplir la segunda promesa y ascendió al cielo, Él dejó al Espíritu Santo para que esté con nosotros. No es que Él se fue y nos dejó solos. Él cumplió la primera promesa, resucitó. Y cuando se fue a cumplir la segunda promesa de ir a preparar un lugar para nosotros, dejó al Espíritu Santo con nosotros. Y ahora Dios Padre está en el cielo. Jesús, el que resucitó de entre los muertos, está sentado a la diestra del Padre y preparando un lugar para nosotros, intercediendo por nosotros, y el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. El Espíritu de Dios que resucitó a Jesucristo de entre los muertos está con nosotros. Y ese Espíritu de Dios que resucitó a Jesucristo tiene el mismo poder. Tiene poder para sanar. Tiene poder para liberar. Tiene poder para prosperar. Tiene poder para cambiar la vida. Tiene poder para darte vida nueva. Él tiene poder para volver a darle brillo a tu vida. Él tiene poder para cortar con la droga, con el alcohol, con el cigarrillo, con las maldiciones. Él tiene poder para terminar con la brujería, con la hechicería, con toda especie y obra de mal. Jesucristo tiene poder y dejó al Espíritu Santo de Dios con nosotros, para que ese mismo poder esté disponible para nosotros. Dios tiene poder. Dios tiene poder. Juan 10,
10, dice la Biblia: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Si has visto o ves estas señales en tu vida, que se está muriendo la familia, se está muriendo la esperanza, se está muriendo los sueños, los planes, ese no es Dios. Se me están muriendo las ganas de vivir, se me están terminando las ganas de vivir, eso no es Dios. La Biblia dice: el ladrón no viene sino para hurtar, para matar, para destruir. Y Jesús dice: yo no soy ese. Jesús no vino a destruir, no vino a matar. Jesús vino a recuperar lo que se había perdido. Sigue diciendo: yo he venido para que tengan vida. Hay gente que vive la vida y sabe que dice: esto no es vida. Esto no es vida. Con mi esposo esto no es vida. Con mis hijos esto no es vida. Con la salud esto no es vida. Y vive diciendo: esto no es vida. Yo quiero decirte hoy: el Espíritu Santo de Dios que resucitó a Jesucristo de entre los muertos está en este lugar para que tengas vida y para que tu vida sí sea vida. Esto es vida. Con Jesús se puede tener vida. La Biblia dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo quiero decirte, la Biblia está llena de promesas, pero si Cristo no hubiese resucitado, seguirían siendo solo promesas. El Evangelio está lleno de palabras y a mí me encanta declarar palabras y profetizar y creer y decir cosas. Si Cristo no hubiese resucitado, seríamos unos verseros. Hablaríamos por hablar. La Biblia dice: si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. No tiene sentido que vos y yo estemos acá y hablemos de esto. Pero hoy recordamos que sí tiene sentido estar acá, que sí tiene sentido la palabra de Dios, que sí hay poder de resurrección y que sí Dios está en el cielo, Jesucristo a la diestra del Padre, y que sí el Espíritu Santo de Dios está en este lugar y puede resucitar toda obra muerta. No sé en qué estás necesitando vida o qué estás queriendo que Dios haga en tu vida. El poder de la resurrección está disponible para resucitar tu negocio, para resucitar tu matrimonio, para resucitar tu economía, para resucitar tus células tal vez que se están muriendo. El poder de la resurrección está disponible. Dios puede darte una vida abundante. Dios no es escaso, Dios no anda con pequeñeces. Él tiene el poder desde la creación y lo va a tener por siempre. La Biblia dice: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra, lo que Él dijo, no va a pasar. Todo se va a cumplir. Si Él te dio promesa, lo va a cumplir. Si Él lo dijo, lo va a hacer. Si Él empezó, lo va a terminar. Yo quiero que te pongas de pie y que levantes tu mano al cielo. Y yo voy a hacer una sencilla oración, pero voy a pedir que hoy Dios te revele el poder de la resurrección. Porque ya la resurrección no es una promesa. La resurrección ya fue hecha. Estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Es un regalo de Dios. Si le sirvió a Abraham creer sin haberlo visto, si le sirvió a David creer sin haberlo visto y sin haber sabido de la resurrección, cuánto más a nosotros que ya sabemos que Él resucitó. Ya sabemos que Él resucitó. Quiero que cierres tus ojos y levantes tu mano al cielo y le pidas al Señor: dame el poder de la resurrección. Padre, yo bendigo a cada persona que está escuchando en esta hora.
Y te pido, Señor, que el mismo Espíritu de Dios que levantó a Jesucristo de entre los muertos, ese Espíritu que tiene el poder de resucitar muertos, también tiene el poder de resucitar vida y de dar vida. Señor, hoy en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada persona y declaro que en este día de resurrección, donde recordamos la resurrección de Cristo, hoy, Señor, te pido que reveles a cada uno el poder de la resurrección. Pedíselo, pedíselo, pedíselo. Vas a volver a tener ahora esperanzas. Vas a tener expectativas de cosas grandes. Si alguna vez escuchaste una promesa de Dios, se va a cumplir. Así como Dios cumplió la promesa que le hizo a muchos hombres. Y esos muchos hombres creyeron y murieron sin ver la promesa hecha. Una vez muerto, Jesús no se olvidó de las promesas y les cumplió a ellos. Aún nosotros corremos con ventaja porque Él nos prometió, pero también Él ya resucitó. Él ya cumplió la primer promesa, ya cumplió la segunda promesa y nos dejó el Espíritu Santo de la promesa que certifica que lo que Él dice se cumplirá. Señor, yo bendigo a cada uno que cree ahora. Todo aquel que está creyendo, créale a Dios en cosas grandes. Yo profetizo en el nombre de Jesús, resucita tu negocio, resucita tu matrimonio, resucita tu economía, resucita tu casa, resucita tu matrimonio, resucita tu liderazgo, resucita todo aquello que parecía que se iba apagando. Es nuestro Dios. Suave, mire. El Señor va a darte promesas aún más grandes. Hay personas que ya no tenían esperanza y decían: no, mi matrimonio ya no, íbamos a servirte pero ya no, íbamos a ganar pero ya no, íbamos a emprender pero ya no. Hoy Dios resucita las esperanzas. Hoy Dios abre un camino nuevo delante tuyo. Hoy Dios te dice y te da el ok para todo lo que está por delante. Nada se va a echar a perder, todo va a recobrar fuerza. Señor, yo declaro ahora el poder de la resurrección. Viene. Comience a orar en el Espíritu y recíbalo en el Espíritu ahora. Fuerzas nuevas, vida nueva, espíritu renovado. Ahora. Sí, Señor, en el nombre de Cristo declaro, Señor amado, que tú vienes ahora y nos das vida nueva. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Jesús. Sí, Señor. Ore a Dios y pídale, decirle: Señor, dame. Él derramó, es nuestro Dios. Aleluya. Ore más, un momento más. Levante sus manos y pídale poder de resurrección ahora. Digno de honor. Wow, viene. Si hablas en lengua, hágalo ahora. Hable del Espíritu. Hable del Espíritu. Gracias sublime. Decile: Señor, gracias. Créele a Dios. Él está despertando sueños. Él está despertando visión. Él te está diciendo: volvé a creerme. Hay gente que tiene que venir al altar y dice: yo le creo a Dios de vuelta. Creo que Él va a levantar mi matrimonio. Creo que Él me va a dar fuerza. Creo que Él va a dar nueva vida. Creo que Él va a sanar mi cuerpo. Creo que Él va a fortalecer mi ministerio. Creo que Él puede resucitar. Así como un día resucitó de entre los muertos, Él puede resucitar mi vida. Hoy Dios está en este lugar y te dice: yo vine para darte vida y vida en abundancia. Vas a mirar tu vida y vas a decir: esto